alimento, Señor. Gracias porque usted, oh Dios, en esta hora nos envía el alimento espiritual, Señor, para fortalecer este cuerpo espiritual, Señor. Y este alimento, Señor, sea ese alimento sólido en el cual llene, Señor, nuestras necesidades y esa necesidad, Señor, porque tenemos hambre espiritual. Bendiga a este siervo suyo, Señor, que usted lo ha preparado y que lo ha guiado, Señor, en su preparación de su palabra, para que su pueblo pueda recibir, Señor, este tan anhelado, Señor, alimento. Bendígalo, Señor, y úsalo, que cada palabra sea dicha de la mejor manera y que pueda ser para edificación, palabras sabias y entendibles, Señor. Úselo como instrumento. Él solo es un instrumento, Señor, que usted ha escogido para este día, para que pueda alimentar a su pueblo, Señor. Úsalo, Señor, en este momento. Quédese con él de principio a fin. Que su palabra, que su nombre, Señor, sea exaltado. En el santo y glorioso nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, Dios nos bendiga a todos. Amén, hermanos, hermanos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con cada uno de nosotros. ¿Cómo se sienten esta mañana? Amén, hermano. Bueno, en esta media mañana ya, ¿verdad? Vamos avanzados con la ayuda del Señor. Y hoy queremos tratar un tema que el año pasado los hermanos en la Ciudad de México me dieron el gran privilegio de poder preparar para un mes especial en el que ellos estaban trabajando una temática en particular, era una temática de crecimiento para la iglesia, para la congregación, a propósito del proceso de instauración del gobierno de la iglesia, que ellos querían abocarse, constituir ya ancianos, diáconos, evangelistas, y estaban trabajando todos esos temas que son necesarios para hacer esa zapata, esa fuerza, esos pies de amigo que se necesitan en todas las congregaciones, sean grandes, sean pequeñas, sean medianas, para poder avanzar, para poder fortalecerse. Y es un elemento que cuando lo veamos a continuación, nos vamos a dar cuenta que es necesario en todo lugar donde haya un colectivo humano, en todo lugar donde haya interacción, en todo lugar donde personas, como es natural, con diferentes personalidades, con diferentes modos de proceder, de diferentes procedencias, con diferentes caracteres, pero con un tema en común, que es la fe. Y vamos a estar hablando precisamente acerca de la armonía en la iglesia. Y ya estuvimos leyendo el Salmo 133, cuando se tuvo la porción leída de la palabra de nuestro Dios, pero de todas maneras, vamos a volverla a leer, y cuando yo leo este salmo, inmediatamente llega a mi mente ese coro, que no sé si suele cantarse también en sus países, o si también se ha cantado aquí, que es: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Han escuchado ahora? Que es básicamente un resumen del Salmo. Y dice la Escritura en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Cristo Jesús. Siempre recuerdo un hermano que cuando íbamos llegando a la iglesia solíamos encontrarnos de camino, nosotros íbamos en nuestro vehículo, y la hermana venía caminando. Por lo general se bajaba del metro, bajaba de un autobús, y nos la encontrábamos por lo general en el camino, y siempre veíamos que la hermana venía apurada, corriendo. Y nosotros, ¿verdad? Era una hermana
recién convertida, y siempre nos llamaba la atención mucho eso, o sea, se le veía ese interés por llegar a la iglesia. Y siempre resultaba de interés para nosotros, en ánimos de animarla, propiamente, preguntarle, hermana, pero ustedes siempre la vemos que ahora, bien gozosa, y ella decía, hermana, es que yo siento que yo voy a buscar una bendición a la iglesia. Amén. Nos decía ese hermano. Ella sentía que ese momento en el que ella iba a estar junto con los hermanos era un momento de bendición para ella. Era un momento en el que se iba a poder estimular. Era un momento en el que, a pesar de las circunstancias que podían estar ocurriendo en esa semana, ella le hacía un stop en ese momento mientras duraba la adoración. Para ella era un momento muy sagrado, un momento en el que ella entendía que podía renovar sus fuerzas, y eso ella entendía que no lo podía hacer sola, que no lo podía hacer tal vez marginada en su hogar, sino que necesitaba, como dice el Salmo, estar junta en armonía con los hermanos, procurando tener una bendición que la condujera a la vida eterna. Antes que todo, vamos a estar haciendo unas consideraciones previas, y por un tema de tiempo vamos a estar avanzando rápidamente. ¿En qué piensa usted, hermano, hermana, amigo, cuando usted escucha la palabra armonía? ¿Qué viene a su mente? Algunos mencionaron la alegría, algunos, por ejemplo, en el término secular, pudieran pensar tal vez en música, tal vez algunos en una cita romántica. ¿Se imagina usted acaso que la palabra armonía pueda estar vinculada a una comunidad cuyo ambiente ha sido diseñado de manera inteligente? Como veremos más adelante, en la Florida hay precisamente una comunidad que, por la forma arquitectónica en la que ha sido diseñada, se le denomina de esa forma. Mira los cielos acaso en donde se encuentra la Estación Espacial Internacional, que también veremos algo con relación a eso. ¿O acaso piensa en otra cosa? ¿Cuántas cosas pueden llegar a nuestra mente cuando pensamos en lo armónico? Cuando pensamos en la armonía. Vaya haciendo algunas ideas, algunas interiorizaciones. Ciertamente, en el caso de la música occidental, la armonía es el arte de unir y combinar sonidos simultáneos y diferentes, pero que siempre estén acordes. Pero la palabra armonía, también lo hemos dicho, es usada en otras instancias. Por ejemplo, en el Centro Comunitario de la Estación Espacial Internacional se le llama precisamente armonía. Y cuando uno piensa en un espacio estructural tan grande, tan pesado, que está orbitando encima de nosotros, la verdad es que debe haber una armonía bastante equilibrada para que pueda realmente estar ahí en esas condiciones. En el estado de la Florida, por ejemplo, en Estados Unidos, existe una comunidad planificada que ostenta el mismo nombre y que, de acuerdo a un sitio web que está referenciado aquí, es una comunidad tranquila de personas amigables y muy unidas que viven junto a la naturaleza y la fauna virgen de Florida, lo cual les proporciona una sólida base cultural para vivir armoniosamente y con seguridad en el siglo XXI. Esto suena sin duda como armonía, ¿o acaso no? Pero ¿dónde puede uno encontrar verdaderamente la armonía? ¿Ha pensado usted eso? Esa armonía posiblemente pueda cambiar. Esa armonía posiblemente pueda en algún momento alterarse, pueda desequilibrarse, pueda ser pasajera. Pero ¿dónde podemos nosotros encontrar verdaderamente una armonía que perdure? Una armonía que tenga un propósito más allá de esta estancia temporera que tenemos en esta vida. ¿Dónde la podemos encontrar? Vamos a hacer algunas consideraciones acerca de este Salmo 133 que hemos estado viendo. Lo primero es saber que este es otro Salmo de David, a propósito de lo que estuvimos viendo el 119 cuando estábamos haciendo el estudio de Apocalipsis. Este es otro Salmo de David que tiene que ver con la casa de Dios y de los peregrinos que se disponían a venir a él. Los israelitas tenían el mandato de venir a Jerusalén todos los años para adorar en el templo, y lo hacían para celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, como se le conocía, las 7 semanas, o la fiesta de los tabernáculos. En esos largos viajes, yo quiero que usted se sitúe ahora, ese pueblo marchando, ese pueblo que viene año tras año, esas caravanas de personas
que se dirigen anualmente por mandato de la ley a Jerusalén para adorar. Y en esos largos viajes cantaban algunos de estos salmos, precisamente. Así que ese salmo evoca la vida de esos peregrinos, esa ilusión de reunirse en el templo, de verse otra vez, de compartir la alegría del encuentro y hasta el comer juntos en una de sus tantas fiestas. No sé si ocurre en Venezuela, no sé si ocurre en Honduras, no sé si en Ecuador también. En República Dominicana nosotros hacemos anualmente lo que se conoce como la confraternidad nacional de las iglesias de Cristo. Lo hacemos, ¿no? O sea, ahí se hace también. Es algo maravilloso. Ahí tenemos la oportunidad de encontrarnos 4, 5, 6 mil hermanos en un polideportivo. Anualmente hay un comité organizador por provincia, por región, que se encarga de diseñar esa actividad. Y uno la espera con tanto anhelo, y ya vamos para 2 años que lamentablemente no la podemos hacer. Y uno espera con tanto anhelo, se hace cada 27 de febrero, que es feriado ayer, que llegue ese momento, porque por las distancias, por las ocupaciones ministeriales y seculares, esa es tal vez la única oportunidad en la que vemos a muchos hermanos. Y hay hermanos que tienen 15, 20, 30 años, que se han visto con hermanos únicamente en ese lugar durante todo ese tiempo. Pero es un momento especial porque es un lugar de encuentro. Es un lugar donde uno se alegra porque encuentra nueva vez a ese hermano y se da cuenta que el hermano persevera. Se da cuenta que el hermano, a pesar de las posibles circunstancias que le han ocurrido, se mantiene. Uno va ilusionado en saber en que a través de esos pasillos en los que va a caminar, se va a encontrar a ese hermano de Bonao, de Puerto Plata, provincia, de allá, de La Vega. Piense usted en la que está allá en su país. Y es tanta la alegría que embarga a cada hermano que los abrazos no se hacen esperar. Hasta las lágrimas salen y son expresiones naturales de un encuentro así. Entonces, este es un poco el contexto de lo que el pueblo de Dios para ese momento sentía cuando iba cantando este salmo, cuando iba pensando que se iba a encontrar con su hermano, cuando iba pensando, y póngase usted tal vez cuando viene en el metro, cuando viene en la Renfe, como cuando vengo yo, que vengo viendo esos paisajes, qué bonito, ¿verdad? No lo contemplaba antes, venía antes corriendo solamente, parecía un topo en el metro, ahora vengo por la Renfe. Y yo vengo pensando y vengo meditando, voy a ver al hermano, voy a ver a la hermana, sé que la hermana pidió oración por esta semana, me voy a encontrar de nuevo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué le voy a preguntar? Etcétera, etcétera. Ciertamente, amados hermanos, el Salmo 133 es un poema breve que se nos ha dejado para afirmar las virtudes de unidad familiar y nacional, para el caso del pueblo de Israel. Ningún otro salmo expresa tan nítidamente el valor de la armonía como este salmo. ¿Alguien ha escuchado en algún momento, ha leído en algún momento, llegan los devocionales a veces que están ligados a la Biblia que descargamos, la chequera del Banco de la Fe? ¿Alguien ha salido? Cuando uno descarga la Biblia, dependiendo la versión que uno descargue, a veces vienen como devocionales añadidos. Y hay uno que es muy conocido, que se llama la chequera del Banco de la Fe. Y recuerdo que hace muchos años, ya lo estaba buscando, pero no lo encontré. Hace ya muchos años, uno de esos pequeños devocionales que salía decía, ciertamente el mar y las tempestades en los océanos pueden ser muy fuertes. Usted montado en un barco, ¿verdad? Con una tripulación. Pero a diferencia de lo que ocurre cuando usted está en un lugar, estoy parafraseando puramente, a diferencia de lo que ocurre cuando usted está en un lugar donde hay dificultades, donde hay problemas, al menos decía el devocional, al menos las olas no nos gritan y no nos insultan. Haciendo un paralelismo. Uno pudiera pensar que tal vez, lejos de estar en un mar, en una barquilla que va a zozobrar, tal vez uno se encuentra eso como un lugar inhóspito, un lugar muy difícil, un lugar de mucha turbación. Sin embargo, dice el devocional que posiblemente ese sea un lugar tal vez más tranquilo, que un lugar donde se aparenta tal vez estar en paz, porque las olas, aunque sean, no nos gritan y no nos insultan. De manera que vamos pensando y que esto vaya sirviendo como un preámbulo para nosotros mismos irnos examinando
en cuanto a lo que es nuestra conducta, en cuanto a lo que es lo que nosotros aportamos dentro de la iglesia, dentro de la fe, para que la relación armónica se mantenga, para que los hermanos se mantengan cómodos, para que los hermanos realmente tengan deseo de seguir, de estar junto con nosotros. Es un claro elogio para mantener las mejores relaciones entre los que nos llamamos hijos de Dios. Es un tributo para aquellos que dentro del cuerpo de Cristo aman el valor de la amistad y la fraternidad. Otra vez, hermanos, cuando pensamos en el retorno y vaya de nuevo a esa caravana, a esa marcha, a ese pueblo de Israel, cuando pensamos en ese retorno a la casa del Señor, nada es más importante que nuestro encuentro con Él, pero también con nuestros amados hermanos. Cuando llegamos ahí, pasamos por esa puerta, no solo nos encontramos con el anfitrión de esta reunión, que es Cristo Jesús, el que nos convida, sino que nos encontramos entonces, como hizo un hermano, con esos pequeños Cristos aquí en la tierra, con esas muestras de su amor que somos cada uno de nosotros, con esas extensiones vivientes que dan muestra y que cuentan su gloria aquí en la tierra. Que la esencia de este salmo nos arrope de tal manera que su profundo significado nos haga creyentes sensibles, entusiastas y deseosos de vernos otra vez para disfrutar de nuestra coinonía. La armonía de la iglesia, vista en su unidad, es una bendición para los que no creen y es una fortaleza para cada miembro y es un regocijo para nuestro Dios. Fíjense cómo en el comienzo, y ahí vamos a ir entrando ya un poco en la palabra, en el huerto del Edén, y váyase allá a esa historia, Dios creó a la humanidad para que colaborara con él armoniosamente en una relación. Fíjense cómo le dio un mandato al hombre: señorea sobre los peces del mar, sobre toda la creación. Y esa relación estaba caracterizada por el amor, por la paz, por la obediencia a sus leyes. Al completar su creación, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y así lo consideró. Pero ese ambiente armónico, ese ambiente equilibrado por el Señor, perfectamente armonizado en un verdadero paraíso, se acabó abruptamente debido al engaño de Satanás y la desobediencia del hombre. Este engaño le negó a la humanidad el acceso al camino de Dios. Recordemos Romanos, ¿verdad? Porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo todo estaba equilibrado? Piense usted en el Edén, a propósito de cuando estudiamos biología, ¿verdad? Que veíamos los ecosistemas, cómo mantienen un equilibrio, cómo a pesar de que usted vea una ranita y no le guste, ¡ay, qué fea! Pero esa ranita mantiene un equilibrio. Esa ranita es la que tal vez se come el mosquito que daña la planta y todo se mantiene armónicamente equilibrado. Y fíjense cómo esencialmente esa desobediencia y ese engaño de Satanás que se permitió entrar a la vida de esos primeros habitantes de esta tierra, abruptamente rompieron ese equilibrio armónico. Y piense usted, hermano, y váyase tal vez a episodios pasados donde usted haya presenciado algún momento en el que haya habido alguna dificultad en la iglesia, algún momento en el que haya habido, como decía un hermano difícil de amar. Decía un hermano así. Decía un hermano que había hermanos difíciles de amar. Y es verdad. Es verdad. Pero no por eso tenemos que dejar de amar. ¿Qué cosas destruyen la armonía de la iglesia? La envidia y los celos. Dice la Escritura, vamos a Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién puede mantenerse de pie delante de un sentimiento que denota un bajo instinto tan grande? La envidia. La ira es grande y despiadada, el furor poderoso e incontrolable, pero Salomón nos dice que la envidia es mucho más fuerte que estas emociones, más fuerte que la ira. ¿Cuánto daño comienza a haber en la iglesia cuando comienzan algunos a hablar y a decir cosas como: ¿y por qué él y yo no? ¿Acaso él es mejor que yo? Yo merezco más oportunidades que fulano de tal. Yo soy mejor cristiano que él. Yo soy mejor predicador que él.
y comienzan las comparaciones y algunos son exaltados y otros menospreciados. Así va dándose paso al crecimiento de la envidia en la mente de los cristianos. La envidia, ese deseo intenso por poseer bendiciones que tiene el prójimo, crece muy rápido en el corazón de los hombres. Solamente hay que darle una entradita, una pequeña entrada para que comience a crecer y anidarse. Y después de eso comienzan competencias, las contiendas, los enojos. Todo por no valorar lo que Dios nos ha dado o nos merecemos y buscar mucho más con una actitud incorrecta y poco adecuada. Fíjense cómo ese pequeño e incontrolable sentir de envidia, fíjense cómo deriva en tantas cosas que parecen convertirse en una especie de bola de nieve. Llega a nosotros las contiendas, las competencias y todo aquello que simplemente no debería tener cabida dentro de la fe. Porque aquí cada uno de nosotros ha venido a Jesucristo para seguirle, para servirle y al contrario, para estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice el Salmo, para ayudarnos, como dice Gálatas 6, para sobrellevar los unos las cargas de los otros. Gloria sea a nuestro Dios. Las contiendas o enojos, Pablo les dijo, recordemos a los Corintios, 2 Corintios 12:20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desorden. Todo esto confronta de manera frontal la palabra de nuestro Dios, y el apóstol Pablo se lo está diciendo a los hermanos en Corinto. Y en otra oportunidad agregó, ahora en Corintios 6, versículos 7 y 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿En cuántas ocasiones no nos ocurre, precisamente, tal vez con ese hermanito, esa hermanita, un poco difícil de amar, un poco complicado? ¿Por qué en ocasiones no mejor asumimos, como dice la misma escritura, el agravio? ¿Por qué no tomamos tal vez esa posición en la que, dejando el orgullo atrás, en la que dejando tal vez una posición altiva, hacemos que la situación mengue, que la situación baje, que la situación se controle, en lugar de actuar simplemente guiados por la naturaleza humana? El apóstol Pablo lo está diciendo. He aquí uno de los problemas más grandes que rompen la unidad de la iglesia: la falta de paciencia, la falta de amor, porque donde comienzan los pleitos, las contiendas, cuando las voces comienzan a subir y los ánimos a exasperarse, nada bueno puede esperarse. Nada bueno puede esperarse, nada bueno puede venir, mucho menos en la iglesia donde estamos llamados a dar el ejemplo. ¿De qué manera entonces nosotros podemos lidiar con este tipo de problemas? La palabra nos lo muestra, a través del amor, resolviendo el problema bíblicamente, mostrando una actitud de humildad, venciendo el mal con el bien, a propósito de lo que decía el hermano Roberto, cuando estábamos hablando de la comunión y de las ofrendas, y a través de la oración. Vamos a ver brevemente un poco de esta parte, y ojalá que no solo nos sirva a los hermanos, a los que se han decidido por Cristo, sino que también aquellos que nos acompañan, aquellos que nos visitan frecuentemente, no se vayan a asustar. El conflicto es algo natural en el ser humano. La forma en la que lo gestionamos es lo que nos puede diferenciar. La forma en la que nosotros lo abordamos, sobre todo cuando lo hacemos desde la palabra, cuando lo hacemos guiado por la Sagrada Escritura, es lo que nos debe diferenciar, es lo que nos debe mover. Y pensando en ello precisamente, entonces nosotros decir, en un lugar donde, a pesar de que sé que se pueden dar situaciones, sé que hay la intención de resolverlo conforme a la palabra de nuestro Dios. De manera, mis amados hermanos,
que en primer lugar debemos resolverlo a través del amor. Para que exista armonía entre los hermanos, tenemos que amarnos los unos a otros. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, dice la Escritura, es nacido de Dios y conoce a Dios. Tan importante es este amor que el verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si ese hermano es difícil, ¿usted lo va a dejar de amar? Si ese hermano es complicado, ¿usted lo va a dejar de amar? En una ocasión, a mi mamá le gusta mucho participar en talleres, capacitaciones de la iglesia. Ella se goza mucho en eso. Y teníamos un hermano en la congregación, un hermano de verdad muy trabajador, un hermano de verdad muy entregado, hasta cierto punto imperativo, un hermano muy enérgico. Y ese hermano, pasados los años, como 4 o 5 años de que ellos hicieron un taller, participaron juntos, el hermano tenía lo que decíamos allá, un guardado. ¿Ustedes saben qué es? Un guardado es como algo pendiente que quería decirle a mi mamá. Y era que ella había hecho una intervención en algún momento y él como que no estuvo de acuerdo, un tema. El asunto es que el hermano tuvo guardado eso ahí 3, 4, 5 años y en un momento el hermano medio estalló y se lo dijo a mi mamá, a mi mamá. Mi mamá se sintió tan apenada porque él no sintió la confianza de platicarle eso en su momento, sino como que tuvo eso guardado, a pesar de que el hermano es un hermano incansable, trabajador. Pero es para que veamos que no podemos darle camino a ese tipo de cosas, porque eso al final nos maltrata a nosotros, nos hace daño y al final puede generar mala relación con nuestros hermanos. De manera que por difícil que sea, el hermano, la persona, la situación, debemos como quiera abordarlo con amor. Y gracias al Señor, esa situación quedó ahí y se pudo resolver bien. En otras palabras, amados hermanos, conforme a la Escritura, yo no puedo estar diciendo que amo a Dios cuando solo vivo en pleitos con mi hermano, cuando todo el tiempo paso criticando las espaldas, cuando solo paso observando sus defectos, y eso cada quien haga un examen interior. Eso no es amor. Pablo resume muy bien lo que es el amor en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 14. Dice Pablo, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor que Dios pone en usted, eso que dice la Escritura, que el amor de Cristo, ¿alguien recuerda? Nos constriñe. Cuando usted hace algo, a veces usted dice, Dios mío, ¿por qué hice esto? ¿Por qué yo no voy a hacer esto? Piense en que Cristo está constriñendo ese corazón. Cristo lo está moviendo, lo está impulsando, lo está llevando a hacer algo allá que aunque para la humanidad es irracional, aunque para la humanidad a veces podría ser hasta imperdonable. Que usted frente a alguien que le ha hecho un daño, ponga la mejilla, o le haga el bien, o le dé un plato de comida. La palabra de Dios le recuerda que usted lo está haciendo porque ese que ha venido a morar dentro de usted le constriñe, le mueve, lo motiva. La gloria sea para nuestro Dios. Y ese amor debe ser demostrado con hechos, no con palabras. 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si decimos que amamos a nuestro hermano, también tenemos que llevarlo a la práctica. Recordemos que el amor es activo, no se queda solo en palabras. Ahora, podríamos decir, yo sé que mi hermano es difícil de amarlo, tiene un carácter difícil, otro podría decir como que no lo soporto, pero el Señor nos manda en su palabra a amar a tal hermano por muy difícil que sea, y debemos hacerlo. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Colosenses 3:12, recordemos lo que nos dice. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos a otros. Gálatas 6, sobrellevando las cargas unos con otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor,
que es el vínculo perfecto. Y cuando usted piensa, amado hermano, que usted está perdonando, no crea que está haciendo un gran acto de proeza. Recuerde que alguien más grande que usted lo perdonó de cosas mayores, y fue Cristo Jesús. Cuando vino aquí a esta tierra, sin pecado, a ser clavado en un duro madero. Y ese, a pesar de conocer toda esa oscuridad que nos podía albergar en un momento, decidió venir y perdonarlo. Por lo que un acto mucho más pequeño de hacerlo a uno de nuestros semejantes, a uno de nuestros hermanos, obviamente que glorifica el nombre de nuestro Dios. El amor en sentido espiritual no ve los defectos y fallas en otras personas. Pedro añadió algo más, primera de Pedro 4:8, y ante todo, dice Pedro, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. En palabras claras y sencillas, la Biblia me manda a que si yo tengo un problema con otro hermano, debo de solucionarlo lo más pronto posible. Hermano, no se quede 1, 2, 3, 4 años guardando eso. Y un día simplemente estalle. Lo digo por experiencia propia. Y este es el segundo principio. Ahora, tenemos que resolver el problema bíblicamente. ¿Ha surgido una dificultad? ¿Ha habido un roce? ¿Ha habido alguna situación? Busquemos la guía de la palabra. No tratemos de resolverlo con sabiduría humana, con huecas sutilezas, con filosofías de este mundo. Busquemos el consejo de la palabra de nuestro Dios. Busquemos el consejo que ha guiado al pueblo de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad. Mateo 18, versículo del 15 al 17. Esta enseñanza es un mandamiento de Dios y desobedecerla es pecado. Vamos a ver, vamos juntos. Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 17. Dice la escritura, 18 del 15 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, perdón, este es Jesús hablando. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esta enseñanza es un mandamiento de Dios, hermanos, y desobedecerla es pecado. Jesucristo está dando un mandamiento directo. ¿Les pasa esto? Resuélvanlo de esta forma. Lo primero es ir y hablar a solas con ese hermano que nos ha ofendido o que ha entendido que ha podido haber una ofensa. Si esa persona, ese hermano, reconoce su falta y pide perdón, pues qué bueno. Si no, lo segundo es llevar 1 o 2 personas a hablar con él. Miren cómo va la escritura mostrando todo un esquema. Si aún ese hermano, esa persona no responde, entonces lleva el problema ante la iglesia. Y si no presta atención a la iglesia, entonces debe ser considerado, dice la escritura, como un incrédulo. Este proceso es un mandamiento del Señor y desobedecerlo es pecado. Estos problemas, por muy pequeños que parezcan, deben solucionarse lo más pronto posible, porque son como una fruta podrida que puede dañar las demás, que puede crear un ambiente de discordia, que puede crear una situación en la que la armonía natural de la iglesia se rompa. Primera de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, dice la escritura, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman, se amonesten, entiendan. Recordemos cuando leíamos ahorita Isaías, cuando hay en la tierra juicios del Señor, los hombres de la humanidad aprenden justicia. Es necesario que haya esa confrontación, es necesario que el Señor nos ponga hasta cierto punto un freno. Mostrar una actitud de humildad, amados hermanos. Filipenses 2:3. Dice la escritura. No porque entendamos que tenemos la razón, no porque entendamos que nosotros somos los que hemos actuado correctamente, debemos actuar de manera soberbia, sino que todo lo contrario, actuar de manera humilde. Dice la escritura, para avanzar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Es decir, cuando hacemos las cosas, no hacerlas por rivalidad, porque va a causar más contiendas. No debemos hacer las cosas buscando reconocimientos ni alabanza personal. Eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Siempre mostrar humildad y esa humildad ser genuina, no acompañarla con hipocresía. Y la idea de humildad tampoco es sinónimo de andar con la cabeza abajo, mostrar lástima, sino de ver al hermano como superior a nosotros
como Pablo mencionó en una ocasión, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ya esto, para un poco avanzar, vamos a comentarlo un poco luego, porque un poquito de material y esta clase se preparó originalmente para una clase de 1 hora, de manera que podamos, ya luego yo le comparto la presentación. Recordar siempre, vencer el mal con el bien. Y en esto sí hay que hacer un especial énfasis, porque la lógica de la humanidad es totalmente lo contrario. Hablábamos de las guerras. Tú tienes un interés distinto al mío. Yo entiendo que en algo tú me afectas, me restas territorio. En un punto no estamos de acuerdo. La lógica natural es, si eso me genera un mal, la lógica natural es responder con un mal. Eso es lo que se promueve. Sin embargo, dentro de la vida espiritual es todo lo contrario. Es vencer con el bien el mal. Romanos 12, 19, 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice la Escritura, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando alguien nos ofende, en nuestras mentes siempre está el deseo, apelando a aquello que no es de Dios, me la va a pagar. Y esa actitud es de venganza, hermanos. Queremos tomar la justicia en nuestras manos, pero el Señor nos dice en su palabra que de Él es la venganza y que Él va a pagar. Pues eso solamente empeora el problema. Finalmente, siempre recurramos a la oración. Primera de Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. En la iglesia, amados hermanos, cada hermano debe tener una idea de los hermanos que la componemos. Y de esta forma siempre formarse el hábito de orar por los hermanos. Especialmente cuando observamos que ha podido haber alguna situación difícil, aún no sea con nosotros, aún sea con otras personas. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Finalmente, 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La falta de armonía que crea, división. Así como pensamos en esa nave espacial que está allá afuera, que si sus elementos no estuvieran armónicamente soldados, equilibrados, se comenzaría a deshacer. Así mismo pasa en las congregaciones, cuando la armonía comienza a faltar. No espere que la congregación va a crecer, que la congregación se va a expandir, todo lo contrario, la congregación comenzará a dividirse. Y contra eso, el Señor es tajante, es reiterativo y no aprueba la división. De manera, amados hermanos, que ya esto lo vamos a poder ver luego, siempre tengamos pendiente que queremos una iglesia saludable, donde exista la armonía entre los hermanos. Lo primero que tenemos que hacer es una iglesia bíblica, apegarnos a la palabra, que soluciona sus defectos de acuerdo a la palabra, que busca la paz y la santidad, que desea lo mejor para su hermano, que dé un buen testimonio de armonía dentro y fuera de la iglesia. Debemos examinar nuestra vida espiritual, nuestros pensamientos y actitudes, y todo lo que no esté de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios debe ser corregido. Debemos examinar cómo están nuestras relaciones entre nosotros, y si se ha generado algún ambiente de discordia y de pelea, debe de ser corregido lo más pronto posible, siendo siempre nuestro deber hablar con la persona, pedir perdón y al Señor sabiduría para hacerlo siempre de la manera correcta. Así que esa ha sido la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Gracias por su atención, amados hermanos, y que el Señor nos bendiga. Amén.